Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente agradecemos a Dios que nos permite escuchar su palabra y compartirla. Le pedimos a Dios que sea de bendición para las personas que la escuchen, que se sembraron en buena tierra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que nos toca compartir ahora se llama el Espíritu de Jehová. Y vamos a directamente a la introducción. Bueno, el Espíritu de Jehová es nombrado numerosas veces en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que es un bautizo que Dios dio a las personas que estaban dispuestas a seguirle, ¿no? Pasando por un proceso de obediencia, de corrección y de bendición de parte de Dios. También en el estudio vamos a ver cómo el Señor ayudó en el pasado a su pueblo de forma espiritual y también pues actualmente lo sigue haciendo, ¿no? Siempre y cuando estemos dispuestos a no solamente a creer, sino también a seguirle. Por ejemplo, en Génesis 41:38, hablando de José cuando fue llevado a Egipto, ¿no? Y interpreta el sueño de Faraón. Dice Faraón a sus siervos, dice, hemos de hallar otro hombre como este en quien haya espíritu de Dios. Bueno, conocemos el proceso que hubo en José, ¿no? Lo vendieron, fue esclavo, luego fue encarcelado, fue tentado muchas veces y permaneció fiel a Dios, y a fin de cuentas Dios lo premió, ¿no? Poniéndolo como segundo después de Faraón. Pero vamos a ver que no solo en él sí, había espíritu de Dios o espíritu de Jehová, sino en otras personas. Bueno, la instrucción de Dios. Bueno, el Señor desde la creación siempre nos ha dado instrucciones o mandatos, no mandamientos para vida. Solamente que pues la voluntad está en nosotros, ¿no? De cumplir o no lo que Él nos pide. Su palabra es vida, sus mandamientos son vida y nosotros tenemos la decisión, ¿no? de seguir o no. En Levítico 11:45 dice lo siguiente, dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Dice, seréis pues santos porque yo soy santo. Bueno, cuando fue a rescatar a su pueblo de Egipto, recordemos que estuvieron alrededor de 430 años, ¿no? Y recibieron una contaminación pues de parte de los egipcios, ¿no? De sus dioses, de sus creencias y de sus costumbres. Entonces el Señor lo que iba a hacer era pues limpiarlos, ¿no? Era apartarlos de esa contaminación para que fuesen santos, como dice el Señor, como Él es santo. En Hebreos 12:9 nos dice, por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bueno, la situación aquí es que el Señor también, para esa limpieza, para esa santificación, pide obediencia. ¿Y la obediencia para qué es? Bueno, pues para vida, ¿no? Dice, viviremos. Si obedecemos, viviremos, ¿no? Quiere decir, hermanos, que realmente, si no estamos en ese proceso de obediencia y, como dice acá arriba, de santificación, entonces estamos muertos espiritualmente hablando, ¿no? Podemos estar vivos físicamente, pero espiritualmente no. El Señor lo confirma en el Nuevo Testamento, en Mateo 8:22, dice, y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Hablando de una persona que quería seguirle, pero que primero quería atender sus asuntos naturales, personales, y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? También el Señor nos dice que el Espíritu es el que da la vida y que la carne nada aprovecha. Seguimos avanzando. Bueno, hablando de esos mandamientos que Dios da para vida, en Números 15 nos dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan pezuelos. Los pezuelos son unas franjas en los remates de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada pezuelo de los remates un cordón de cárdeno, y serviros ha de pezuelo para cuando lo vierais, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales fornicáis, ¿no? Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Bueno, nuevamente vemos que se repite, ¿no? La instrucción, el mandato para vida, ¿no? Para poner por obra lo que el Señor pedía en su momento al pueblo de Israel.
pero algo aquí importante, dice, no miren, no miréis en pos de vuestro corazón y de los ojos, ¿no? Porque sabemos que en el corazón y el ojo, ¿no? Los ojos, hay una corrupción heredada donde el enemigo trabaja en el ser humano y precisamente de eso es lo que nos limpia también el Señor. El Señor los sacaba de la cautividad de Egipto, pero también de la cautividad espiritual, ¿no? Donde estaban también metidos el pueblo de Israel. En 2 Corintios 3:3 nos dice lo siguiente, dice, siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, dice, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces también vemos ya acá en el Nuevo Testamento, ¿no? Que nos habla que hay un Espíritu de Dios vivo que nos ayuda, ¿no? Para cumplir con la parte de obediencia, ¿no? Sobre todo la parte más complicada, ¿no? Los mandamientos más fuertes. Continuamos. Bueno, hablando de que el Señor sacó de Egipto a Israel y actualmente también el Señor nos saca de Egipto de forma espiritual. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:8, hablando de los dos testigos, los profetas, y dice, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, conocemos que naturalmente el Señor fue crucificado pues, en Israel, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta que espiritualmente es llamado Sodoma y Egipto, hablando del mundo, no precisamente nada más de Israel, hablando de la potestad que tiene el enemigo, el príncipe de este mundo, como el Señor dijo, y él tiene esa potestad, ¿no? De que precisamente se le dio como en la tentación, ¿no? Cuando tentaba al Señor, le dice, si postrado adoraban, daría la gloria del mundo, ¿no? Es, el Señor le dijo, aparte de Satanás, solo a Dios está escrito, adorarás. Pero esto representa, ¿no? Y la potestad que tiene amigo. En Juan 17, del 14 al 17, dice, siguiente he dado para y el mundo los aborreció. Dice, porque no soy del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice, no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, ese proceso que el pueblo de Israel pasó para salir de Egipto, para salir del mundo, ¿no? Es el proceso que también ahora el Señor nos pide, ¿no? Pero aquí nos dice claramente que el mundo nos va a aborrecer, ¿no? Precisamente por cumplir con lo que el Señor nos pide. Pero pues el Señor no es del mundo y también nos llama a que no seamos del mundo, ¿no? Y a que seamos, como dice aquí, santificados en su palabra de verdad. Continuamos. Bueno, esta obediencia es esta obediencia que el Señor les pedía era para bendecirlos de forma natural y de forma eterna. Todo esto tiene relación, hermanos, con el estudio con el título que dice el Espíritu de Jehová, porque toda esa obediencia los iba a llevar a la parte espiritual. Pero vamos a ver por lo menos en la parte natural como el Señor los bendecía. Dice en Deuteronomio 8, vamos a ver algunos puntos. Dice, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Como dijimos al principio, ¿no? Acerca de José, donde había Espíritu de Dios, le decía a Faraón todo el proceso que vivió, ¿no? También el pueblo de Israel en sí, cuando fue sacado de Egipto, fue probado por Dios, ¿no? En el desierto, dice, para afligirlo y probarlo, para saber lo que estaba en el corazón del pueblo y si guardarían o no sus mandamientos. Dice más adelante, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides y de higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel. Dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada de ella. Tierra que sus piedras son hierro y de sus montes cortarás metal.
y comerás y te hartarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Bueno, esa es la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. En realidad, si se hubiese permanecido fieles, bueno, pues algunos sí lo hicieron, algunos no. Entonces, no nada más iban a tener la promesa natural de parte de Dios, sino la promesa eterna, ¿no? De vida eterna. También más adelante en el 16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, dice afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, ¿no? Para que heredaran pues la tierra donde dice que fluye leche y miel. Pero ya vimos todo la bendición, lo que algunos pudieron obtener, pero algunos por causa de desobediencia no pudieron entrar por falta de desobediencia y porque no creyeron, ¿no? Dice que tentaron al Señor 10 veces y pues Dios ya les dio una sentencia. En Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿no? Entonces era una bendición natural. Claro, el Señor no les dio eh, ¿cómo decirlo? Los tuvo que probar, ¿no? Y se tuvieron que ganar esa bendición. No fue algo sencillo, tuvieron que luchar, tuvieron que pasar por muchas pruebas para poder obtener lo que Dios les había prometido, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Bueno, vemos que la obediencia a los mandamientos del Señor los llevaba a lo espiritual y actualmente también es lo mismo. Por ejemplo, en Levítico 26, 12 y 13 nos dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar el rostro alto, ¿no? Entonces conocemos que cuando Israel iba a la guerra, dice que el Señor iba entre ellos, ¿no? Y por eso es que ganaban las batallas, ¿no? En una ocasión el Señor no fue con ellos porque cuando habían inspeccionado la tierra que iban a poseer, solamente Caleb y Josué dijeron, no, vamos, que el Señor nos entregará esas tierras en nuestras manos, ¿no? Y las demás personas no quisieron porque había gigantes, había ciudades muy grandes y amuralladas y tuvieron miedo, ¿no? Y dijeron, volvámonos a Egipto, ¿no? Entonces Dios los escuchó y les dio una reprensión, ¿no? Y les dijo que estarían en el desierto hasta que perecieran. Ellos que no quisieron seguirle, sin embargo, se arrepintieron en ese momento y quisieron subir a pelear y les dijo Moisés, dice, no vayan, ¿no? No vayan, porque Jehová no está entre vosotros. Entonces, esa parte cuando desobedecieron, el Señor se apartó de ellos, claro, por un tiempo y luego a su heredad, a sus hijos, a ellos sí los respaldó el Señor, porque ellos son los que a fin de cuentas vinieron heredando la tierra prometida. En 2 Corintios 6:16 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Bueno, vimos hace un momento que dice que aquí arriba andaré entre vosotros, ¿no? Y el Señor dice, habitaré también aquí y andaré entre ellos y seré el Dios de ellos, pero nos maneja como templo de Dios también. En Levítico 28 dice, guardar mis estatutos y ponerlos por obra. Dice, yo, Jehová, que os santifico. Los estatutos y que el Señor daba al ponerlos por obra, entonces se traducían en santificación. Se traducían, como vemos aquí arriba, en que fuesen templo del Dios vivo para que Dios anduviese entre ellos y fueran santificados. En 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, dice santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Vemos acá arriba que el Señor santificaba. Vamos a ver que a través del Espíritu de Jehová más adelante, pero aquí vemos que también en el Nuevo Testamento dice que el Señor santifica, dice santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión, y aquí yo os derramaré mi espíritu. Dice, y os haré saber mis palabras. Bueno, la reprensión tiene que ver con la corrección. Conocemos que es parte del juicio, como se ha tocado en diversas ocasiones, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, ¿no? Que es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios. Hablando de la corrección y de la prueba,
porque Dios al que ama castiga, ¿no? Y azota al que recibe por hijo. Eso lo hemos visto en otras ocasiones, pero aquí algo importante, ¿no? Dice que volvamos a su reprensión para que Él derrame de su espíritu. ¿De qué espíritu? Pues del espíritu de Jehová del que estamos hablando. Bueno, el primer profeta en Génesis 20 dice, de allí partió Abraham a la tierra del mediodía y asentó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Bueno, conocemos la historia, ¿no? De que Abimelech preguntó a Abraham, ¿no? Que si era su mujer o su hermana, y él contestó pues que era su hermana para que no le mataran, ¿no? En fin, tomó el rey de Gerar a Sara y el Señor se le aparece en sueños a Abimelech y le dice que la devuelva, ¿no? Porque era casada. Y bueno, ahí pasó lo siguiente, ¿no? Dice que le dice el Señor, ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, dice su esposo Abraham es profeta, dice, y orará por ti y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo, ¿no? Bueno, la sentencia que le da el Señor, pero aquí algo importante, dice, porque es profeta. Vamos a quedarnos con esa parte donde dice que es profeta, porque tiene que ver con el estudio también, hermanos. Bueno, acabamos de hablar de Abraham, ahora vamos a hablar de Moisés y el espíritu que estaba en Moisés. Por ejemplo, en Números 11, del 14 al 17 y del 24 al 29, vamos a leer lo siguiente. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, hablando a Moisés, que ya no aguantaba la carga del pueblo de Israel. Dice, porque me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, estaba hablando con Dios, dice, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él y púsolo en los 70 varones ancianos, y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Dice, estaban estos entre los escritos, o sea, entre los 70, dice, mas no habían salido al tabernáculo y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Dice, mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, o sea, sobre todo el pueblo, ¿no? Entonces vemos claramente, hermanos, que el Señor tomó de ese espíritu de Jehová que estaba en Moisés y lo puso en los 70, ¿no? Y aquí cuando le dice Josué, ¿no? Que les impida, Moisés contesta, ¿no? Ojalá que todo el pueblo tuviese, ¿no? Fuesen profetas y que Jehová pusiere espíritu sobre todo el pueblo, ¿no? Es lo que pedía Moisés. Sin embargo, el Señor lo puso en los 70, ¿no? Escogidos para que llevaran la carga del pueblo junto con Moisés. ¿Qué espíritu puso? El espíritu de Jehová. Continuamos. Bueno, conocemos también que cuando muere Josué y los ancianos que habían visto las maravillas de Dios, dice que se levanta una generación nueva, ¿no? Una generación que no conocía a Jehová y se apartaban, ¿no? Se apartaban de Dios. Por ejemplo, en Jueces 3, de 7 al 10, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. Y la hazaña de Jehová se encendió contra Israel y vendiólos en manos de Chusán Risataim,
rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Chusam Risataim 8 años, fueron esclavos durante 8 años. Dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová suscitó Salvador a los hijos de Israel y librólos. Es a saber, a Otoniel, hijo de Cenes, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová fue sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Otoniel. Y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Chusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Chusam Risataim. Bueno, entonces cada vez que, precisamente en los jueces, cada vez que el pueblo se apartaba, estaban en paz por un tiempo, pero moría el juez, el que tenía el espíritu de Jehová moría, y volvían a hacer lo malo. Fue algo que se repitió durante muchas veces, y el Señor levantaba jueces para rescatarlos, ¿no? Porque se apartaban y Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Bueno, después de jueces, aquí tenemos otra situación. Dice que Samuel habla con Saúl, que era escogido por Dios para ser rey. Sabemos que el pueblo de Israel pidió rey y Dios se los concedió, ¿no? Desecharon a Dios y pidieron un rey, pues, humano, ¿no? Y pues el Señor se los concedió y escogió a Saúl. Entonces, cuando escoge a Saúl, manda al profeta y le da ciertas instrucciones, ¿no? Por ejemplo, en 1 Samuel 10, de 6 en adelante, dice, y el espíritu de Jehová te arrebatará, hablando el profeta Samuel con Saúl, dice, y el espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos, con unos profetas que iba a encontrar en el camino, ¿no? Y serás mudado en otro hombre. Bueno, vemos que el espíritu de Jehová pues transforma, ¿no? Y dice que muda en otro hombre. Dice, cuando tuvieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios es contigo. Dice, y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón. Y todas estas señales acaecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, con el futuro rey o con el que lleva a ser rey, dice, y el espíritu de Dios lo arrebató, lo tomó y profetizó entre ellos. Contestó que cuando todos los que le conocían de ayer y de antes vieron cómo profetizaba con los profetas y el uno al otro, ¿qué ha sucedido con el hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Bueno, recordemos que él no era profeta, ¿no? Pero sin embargo, el espíritu de Jehová hacía que profetizara, ¿no? Porque fue tomado del espíritu de Jehová, como vemos aquí al principio del texto en el 6, y también lo maneja como el espíritu de Dios en el 10. Pero nuevamente vemos cómo el Señor daba de su espíritu, ¿no? A las personas que para librar al pueblo, o en este caso fue para seleccionar a un rey. Claro que el Señor nos da esa ayuda espiritual, pero la voluntad, la decisión siempre la vamos a tener libres, porque el Señor no nos va a obligar a algo. Sin embargo, sí nos da su respaldo espiritual. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues porque también el Espíritu de Jehová se puede apartar de las personas que lo reciben. Por ejemplo, el rey Saúl, nuevamente hablando del mismo rey, fue desobediente. A pesar de que tenía el respaldo espiritual de Dios, vamos a leerlo, dice en 1 Samuel 13, hablando del mismo rey Saúl, dice, me dije, hablando el rey Saúl con el profeta, me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcéme pues y ofrecí holocausto. Hizo algo que no le correspondía, que solo le correspondía al profeta Samuel, y desobedeció, no esperó y se desesperó precisamente porque dice que el ejército de Israel se empezaba a deshacer, se empezaban a ir, lo empezaban a dejar. Entonces tuvo miedo y pues ¿qué hizo? Hizo algo que no debía, ¿no? Dice que ofreció holocausto. Entonces llegando Samuel, le dijo a Saúl, en ese momento, él terminando el holocausto, llega el profeta y le dice, locamente has hecho, dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado, dice, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino
sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, también sabemos que desobedeció cuando el Señor le mandó a hacer guerra contra Agag, rey de Amalek, ¿no? Porque había puesto contra Israel cuando subía de Egipto, se puso en contra de Israel para que no pasasen. Entonces Dios mandó a acabar con ese rey y con todo lo que poseía, por oponerse precisamente a Israel. Y resulta que va el rey Saúl y destruye el pueblo del rey, pero a él le perdona la vida, ¿no? Y lo trae preso. Y también dejó los ganados más gordos, supuestamente para ofrendas, cuando el Señor le dijo que acabara con todo, incluso hasta con los ganados, ¿no? Y con el rey. Y él no lo hizo así. Entonces, ¿qué pasó después de su desobediencia? En 1 Samuel 16, 14 y 15 dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Y si los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta, ¿no? Entonces vemos que el espíritu de Jehová que Dios da también por causa de desobediencia se puede apartar. Seguimos. Bueno, Dios escoge un nuevo rey. Recordemos que dijo de acuerdo a su corazón, ¿no? A través del profeta Samuel también, fue que escogió, el que mandó Dios para escoger al rey Saúl, también envía ahora para escoger un nuevo rey. En 1 Samuel 16, de 10 en adelante, dice, e hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos, ¿no? Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos o tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Y levantóse luego Samuel y volvióse a Rama, ¿no? Entonces cuando Samuel escogió, mejor dicho, Dios escogió a David, ¿no? Dice que el espíritu de Jehová desde ese momento lo tomó, ¿no? Ungió y permaneció con el rey David. Ahí conocemos la historia que David cometió sus errores, sin embargo se arrepintió, clamó a Dios y Dios le perdonó, ¿no? Cuando Saúl se cometió sus errores, le pidió perdón al profeta y, y no le pidió perdón a Dios. Pero bueno, así las cosas. Y el rey David, hasta que él murió, conservó ese bautismo. Bueno, hay más textos, por supuesto, pero vamos a ver que ese espíritu de Jehová, que es la segunda persona de la Trinidad, no es la tercera ni la primera, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es con el que Dios bautizó en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que también en el Nuevo Testamento el Señor sigue bautizando con ese espíritu de Jehová, pero lo llama de otra forma. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1, del 9 al 12, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, ¿no? La santificación del alma, la salud del alma. Dice, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, dice, han inquirido diligentemente buscando, escudriñando, cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué espíritu tenían? ¿Qué bautizo tenían? Dice que tenían el Espíritu de Cristo. Dice, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora han anunciado, de los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Entonces vemos claramente, ¿no? que los profetas del Antiguo Testamento, por eso hablamos del primer profeta, ¿no? Desde Abraham y los reyes, ¿no? David también era, aparte de rey, también era profeta. Recordemos que Saúl en su momento profetizó,
también, y todo eso anunciaba, ¿no? Anunciaba a Cristo, pero lo anunciaban porque eran inspirados del Espíritu Santo. ¿Pero de cuál Espíritu Santo? Porque los Espíritus de Dios son santos. Y aquí nos dice claramente que tenían el Espíritu de Cristo, y vimos que se nombraba como el Espíritu de Jehová, que es el que estaba en todos y cada uno de ellos. En Romanos 8:9 nos dice también que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, hablando del mismo bautizo, ¿no? Es algo que vimos. ¿Por qué empezamos analizando que tiene que ver con la obediencia? Porque es que ese Espíritu de Jehová o de Cristo y también el del Padre se obtienen cumpliendo, ya sea con lo que el Señor nos pide que cumplamos, y los mandamientos del Hijo y los mandamientos del Padre, ¿no? Ya no es solamente creer. Hay un bautismo que sí podemos recibirlo, que es espiritual, y que sí podemos recibirlo solamente creyendo y arrepintiéndonos y bautizándonos en agua. Dice que es el de la tercera persona, pero estamos viendo aquí el bautismo de la segunda persona, ¿no? Cómo es que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo se sigue dando, lo sigue dando el Señor. Dice segunda de Pedro 1:21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traídos por voluntad humana. Volvemos al Antiguo Testamento, ¿no? En los tiempos pasados, dice, sino los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo, que vimos que era el Espíritu de Jehová y que en el Nuevo Testamento se maneja como de Cristo. En Hechos 2 nos dice, y serán en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, ¿no? Entonces vemos que el Señor sigue bautizando. Ahora el Señor nos da más luz acerca de esos bautizos, porque conocemos que hay una tercera persona que es la que da los dones espirituales y clama para que seamos santos, que es la tercera persona, el Espíritu Santo. Conocemos que hay una segunda persona, que es el tema que está viendo, el Espíritu de Cristo, que es el que santifica, pero ya tiene que solo con creer y arrepentirse y no conseguirle conceptos del Señor. Por eso también dice que sobre sus siervos y la sierva, ¿no? Que son los que le sirven al Señor, también derramará de su espíritu y profetizarán. Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión. Este lo leímos hace un momento, pero tiene que ver con la corrección, tiene que ver con ser pasados por la prueba, ¿no? Pues de ser pasados, así como pasaron en el Antiguo Testamento, todos fueron probados, incluso David tuvo aflicción, tuvo persecución de parte de Saúl, ¿no? Antes de que heredara el reino, pues anduvo en los desiertos, en las cuevas, y anduvo siendo perseguido y afligido, ¿no? Y Dios pudo haberle entregado al rey Saúl en su mano, pero él no quiso hacerle daño, ¿no? Porque dijo, él es un ungido de Jehová. Entonces vemos que la reprensión, igual que José, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, a fin de cuentas tuvo una recompensa, y no solamente la tuvo en la parte humana y terrenal para ser gobernador de Egipto, sino que también va a tener su bendición eterna y de inmortalidad. En Juan 20 dice, entonces le dijo Jesús otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Bueno, nuevamente el Señor aquí bautizando directamente a sus discípulos. Si nos damos cuenta, no bautizó a todos los que se le apareció, ¿no? Que eran más de 500, dice que apareció a los discípulos y 500. Él apareció únicamente a los que le seguían, porque muchas de las personas que creían en él, dice que cuando oían la palabra dura, decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se apartaban, ¿no? Y el Señor le dijo a sus discípulos, si ustedes, le dijo a Pedro y a los 11 más, si ustedes quieren apartarse, dice, váyanse, ¿no? Y Pedro le contesta, pues ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras de reprensión, palabras de corrección, palabras y mandamientos para vida eterna? Y se quedaron, ¿no? Y vemos que ellos recibieron el Espíritu directamente del Señor Jesucristo, que le sopló de su Espíritu, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Jehová. También en Juan 1:33 dice, yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu
y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Bueno, el Señor sigue bautizando, lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hace en el Nuevo y lo hace en nuestros tiempos, ¿no? En Ezequiel 37:14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Esa es la bendición, que si podemos alcanzar ese espíritu, hermanos, es para vida, no solo vida aquí temporal, sino para vida eterna. Dice, os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Dice que hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, si alcanzamos ese bautismo, también en la resurrección lo vamos a poder obtener si cumplimos con todo lo que el Señor nos pide. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Los mandamientos que el Señor daba era para recibir ese Espíritu de Jehová, que es un Espíritu de vida. Y aquí lo vemos como el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y en Juan 14:23 respondió Jesús y dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Por eso decía hace un momento que hay un espíritu que puede recibir el Espíritu Santo tercera persona, lo podemos recibir cuando recién creemos, ¿no? Cuando recién confesamos al Señor y nos arrepentimos y nos bautizamos o no en agua, podemos recibir la tercera persona. Por eso cuando el apóstol Pablo llega donde estaba Apolos predicando, les pregunta, ¿no? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le contestan, y sabemos si hay Espíritu Santo, ¿no? Entonces les explica el apóstol Pablo, impone sus manos y enseguida dice que fueron bautizados del Espíritu Santo, tercera persona, porque eso lo podemos recibir todos cuando creemos y nos arrepentimos, ¿no? Simplemente hay que creer por fe. Dice que si lo pedimos al Padre lo recibimos y también por imposición de manos. Pero aquí lo importante es que el Señor nos dice de otro bautismo espiritual, que es el de la segunda persona, y como dice aquí, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, ya es cumpliendo con lo que el Señor nos pide, los mandamientos del Hijo y por supuesto también los mandamientos del Padre, ¿no? Por eso dice, vendremos a Él y haremos con Él nada. Estamos hablando de la segunda y de la tercera persona. Bueno, ya para la última diapositiva, para terminar, vamos a Efesios 2:22. Dice, el cual vosotros también sois juntamente edificados, ¿no? En el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, precisamente para la edificación el Señor nos pide obediencia. Empezamos con la tercera persona, hablando abundantemente en espíritu, orando para que el Espíritu interceda por nosotros y que nos lleve a Cristo, ¿no? Entonces es un proceso de obediencia, es un proceso de ayuda espiritual. La primera que podemos recibir es la tercera persona, pero a través de la obediencia llega la segunda persona y la primera de la Trinidad. En Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos está en él y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, ¿no? Entonces, si su Espíritu llega a nosotros y nosotros estamos cumpliendo con sus mandamientos, dice que estamos en él y él en nosotros. Juan 5:11-12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Analicemos este punto, hermanos, porque una cosa es creer en el Hijo de Dios y otra cosa es tener ese bautizo de Jehová, como lo maneja el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, una cosa es creer y otra cosa es tener al Hijo. Y el que tiene al Hijo, nos dice aquí las Escrituras, que tiene la vida. Y si no hemos alcanzado ese bautismo, hermanos, pues hay que procurarlo, porque mientras hay vida y tenemos tiempo, hay esperanza y podemos llegar a cumplirlo siendo dignos del Señor, como lo dice en Mateo 10:37 y 38. Dice, segunda de Tesalonicenses 2:13, dice, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Entonces, el que nos santifica, la obediencia nos lleva a recibir ese Espíritu que santifica. La segunda persona, que es el bautismo de Jehová o de Cristo, y dice, y de la fe de verdad, ¿no? Y algo importante, dice en Efesios 2:18, dice que por él, por el Señor, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por el Espíritu del Señor Jesucristo vamos a poder tener entrada
al Padre, porque dice el Señor que nadie llega al Padre, sino que es a través de Él. Pero ese bautismo del Padre, hermanos, ya es otro bautizo, ya no es la segunda persona, es la primera persona. Pero es un proceso, todos iniciamos en la carne, empezamos a obedecer en nuestras fuerzas, recibimos bendición espiritual y el Señor nos va guiando y nos va mostrando el camino, porque se trata de conocerle, se trata de conocer al Hijo, se trata de conocer al Padre. Hermano, esperamos que sea de bendición y que Dios le bendiga a todos. Gracias.